Ahí lo que debió haberse hecho entonces era reiniciar el procedimiento de cancelación. Pero el TSE lo toma casi como un blindaje, porque el TSE a partir de esa resolución no hace nada. Mire, yo no sé si lo toma como un blindaje, no quiero hacer juicios de valor, ni vale la pena que los haga, porque lo que ocurre es que las sentencias de amparo, insisto, que son del 17 de diciembre, se notifican, etcétera, no se reinicia el procedimiento de cancelación, pero en enero se emite un decreto legislativo, el 586, en virtud del cual se permite a los partidos que han sido cancelados reinscribirse con solo 3.000 firmas, y a los que no han sido cancelados pero que estaban en la situación del PCN y PDC, se les permite que no se les apliquen los artículos que motivan la cancelación de las inscripciones partidarias. Es el inciso 2 del artículo 1 del decreto 586. Ok, hasta ahí, emitido este decreto, el cual entró en vigencia en febrero del año 2005, en realidad, si nos ponemos a pensar, el Tribunal Supremo Electoral no tuvo mayor tiempo para iniciar el procedimiento de cancelación. Entonces, pero no estoy con eso diciendo que no lo debió iniciar. Pero ¿cómo valora usted entonces la resolución actual que emitió? Sigo con esa. Estamos con el amparo. Ese amparo no fue el que revivió, insisto, sino el decreto 586. Sin embargo, Rodolfo, Parker da ese argumento, que ellos se mantienen vivos gracias al amparo, no gracias al decreto. Y como la inconstitucionalidad es por el decreto, ellos no se ven de ninguna forma afectados. Bueno, es parte del discurso que da el secretario general del PDC. Aclaro esa situación. Los procesos de amparo que uno lo inició, lo instauró precisamente Rodolfo Parker, en su carácter de representante legal de la democracia cristiana, tenían como objeto de la litis resolver sobre el acto de inicio del procedimiento de cancelación. Nunca hubo acto de cancelación, no se llegó a cancelar la inscripción. Eso hay que aclararlo bien. Sí, lo que él impugnó fue el inicio del procedimiento de cancelación, porque tenía, según él, ese vicio del cual hizo mérito a la sala y dijo que efectivamente existía ese vicio. Esos amparos no reviven, sino que simplemente dicen los procedimientos de cancelación no han sido iniciados en debida forma. Lo que ocurre es que el decreto legislativo, decreto de la Asamblea Legislativa de enero del año 2005, sí tiene un artículo que dice, o el inciso 2 del artículo 1, que los partidos que no han sido cancelados y que no llenaron los requisitos de porcentajes mínimos en la elección presidencial continúan con vida. Entonces lo que realmente lo revivió es el decreto y no el amparo. Correcto. Este decreto, posteriormente, por una demanda planteada por los ciudadanos, aclaro aquí que hoy pasamos a un segundo escenario, el escenario de un juicio de inconstitucionalidad que es contra normas, leyes, reglas de carácter general. Es el que inicia María Silvia Guillén, Abraham Atilio Ábrego Asbun y otras personas. Y en él, ¿cuál es lo que se demanda? La inconstitucionalidad del decreto legislativo 586, que sí mantuvo con vida a los partidos. ¿A quién se demanda? A la Asamblea Legislativa. ¿Por qué a la Asamblea? Porque ella emitió el decreto. No sé si vamos examinando claro. Esta sentencia, este proceso se lleva con todos los trámites de ley. Se mandó ir a la demandada, que es la Asamblea Legislativa, se mandó ir al señor Fiscal General de la República, y se emite posteriormente la sentencia de la cual estamos conociendo y que fueron pronunciadas la semana que antecede día viernes. En esta sentencia... Vamos a seguir, doctor, con esas valoraciones de la sentencia, solo luego del corte, que tenemos que hacer una pausa comercial. Ya volvemos. Correcto. Debido al alza internacional del precio del combustible y el gas, el presidente Funes decidió aumentar el subsidio del gas de 8.50 a 9.10. Si has cobrado ya 8.50, a partir de mayo comenzarás a cobrar $9.10 para que compres tu tambo de gas.
De esta forma, el gobierno absorberá el incremento del precio del gas para ayudarte y no afectar tu economía familiar. Subsidio del gas, justo para las grandes mayorías. Come join the party, yeah. Let's get this started, yeah. I think you wanna come over, yeah, heard it to the grapevine. ¿Qué tienen en común estas personas? Todos ellos son personas trabajadoras que hacen crecer a El Salvador mediante su esfuerzo constante. Todos ellos ponen lo mejor de sí mismos en la empresa que elaboran para sacar adelante a sus familias. Siéntete orgulloso de tu trabajo. Tú haces crecer a El Salvador. Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI. Vamos ahora hasta el edificio Avante, el centro de negocios en Santa Elena. Desde ahí, vía microonda, tenemos de invitada esta noche a la licenciada María Silvia Guillén, directora de FESPAD. Licenciada, buenas noches, ¿me escucha? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por aceptarla. Licenciada, FESPAD es parte del grupo de abogados que presentaron pues este recurso de inconstitucionalidad y por supuesto para iniciar nos gustaría conocer cuál es su valoración al respecto de este fallo que conocimos a finales de la semana pasada. Bueno, pues para nosotros es un fallo muy importante que a partir del cual decimos la justicia fue tardía pero se ha hecho justicia. Yo creo que esta es una buena oportunidad y un mensaje muy importante a los diputados de la Asamblea Legislativa para que se den cuenta que ante la emisión de una ley tienen que tener muy en cuenta los principios constitucionales. Nosotros en FESPAD muchas veces valoramos que cuando se aprueban algunas leyes no se tiene en cuenta lo que dice la Constitución. Claro, ha pasado tanto tiempo que cualquiera habría dicho que este es un acontecimiento que nunca se iba a dar, pues qué bueno que se da. Y lo que sigue es pues que se le dé cumplimiento a la sentencia. Nosotros estamos en el interés definido que se le dé cumplimiento a la sentencia como una forma de que se consolide el Estado de Derecho en El Salvador. O sea, y cuando digo que se consolide el Estado de Derecho me estoy refiriendo a que no es admisible en este momento que se venga a utilizar argumentos fuera del marco constitucional para evadir el cumplimiento de un mandato de la Sala de lo Constitucional. La sentencia es absolutamente clara de qué es lo que tiene que ocurrir de aquí en adelante y sin duda que cuando se dio aquellas sentencias de amparo, que entiendo participó de ella mi querido amigo el doctor Tenorio, lo que se dijo fue que, como él ya lo explicó, que no se había razonado adecuadamente esa resolución que venía del Tribunal Supremo Electoral. Y se manda al Tribunal Supremo Electoral que dé inicio al proceso de cancelación, nada más. Eso fue lo que pasó. Creo que nos encontramos en un momento en el cual nos ubicamos nuevamente ante la realidad de que estamos en el punto de dar inicio al proceso de cancelación de los dos partidos políticos. Licenciada Guillén, ¿cómo valora FESPAD las reacciones que han tenido los partidos políticos, especialmente el PDC? Porque ayer escuchábamos que el PCN dice, bueno, sí tenemos la capacidad de reinscribirnos. El PDC es el que más se niega a morir y se ampara o alega una serie de argumentos que más parecieran ser el pronóstico de que algo van a querer fraguar al interior de la Asamblea Legislativa para evitar morir al final de cuentas.
Mire, a mí me parece que las reacciones de ambos partidos han sido muy lamentables. La del Partido Demócrata Cristiano es mucho más lamentable porque quien hace las declaraciones es un abogado. Y lo grave es que el doctor Parker está mintiendo cuando hace el análisis. Él dice, nosotros tenemos una sentencia a nuestro favor, una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, pero no dice de qué se trata la sentencia. Tampoco dice que cuando se tramita el amparo, la diligencia, el amparo va al Tribunal Supremo Electoral, en el tribunal hacen todo lo contrario de lo que les está mandando la Sala de lo Constitucional que hagan. Entonces, efectivamente, la reacción del doctor Parker da la impresión de que él está pensando otra vez utilizar argumentos jurídicos, poco jurídicos. Doctora, el CDU, ahora CD, pagó e inició su proceso de cancelación. ¿Qué diferencia hay entonces o por qué se tendría que aplicar algún tipo de diferencia para el PDC o el PCN? Mire, eso es lo interesante. Fíjese que recuerdo que en aquella ocasión en la cual el CDU siguió todo su trámite de cancelación, yo tuve la oportunidad de conocer todo el proceso, los documentos, la resolución que se tomó en su momento, y ahí fue un proceso ágil, un proceso rápido, que realmente permitió que se diera la cancelación sin ningún problema. Cuando el Tribunal Supremo Electoral en aquel momento responde en relación al PCN y el PDC, descalifica totalmente los procesos de cancelación, dice que son inconstitucionales. ¿Cuál es la diferencia entre un partido y otro? Bueno, que estos partidos, el PCN y el PDC, asumen que tienen 50 años de existencia y que ellos están sobre el bien y el mal, pero eso no es jurídico. Esas son posiciones políticas que no tienen nada que ver con lo constitucional, y en este momento el análisis, la resolución y el procedimiento que continúa es un mandato constitucional que se debe cumplir igualmente como se cumplió para el CDU. Licenciada, pero si en aquel entonces el Tribunal Supremo Electoral no interpretó el espíritu correcto de lo que mandaba en ese momento la resolución de la Corte Suprema de Justicia, ¿usted cree que en esta ocasión lo van a hacer igual o cree que en esta ocasión realmente se va a responder con el verdadero espíritu a la cancelación que está ordenando este fallo? Mire, yo creo que buena parte de la ciudadanía que soñamos con que se cumpla la Constitución, esperaría del Tribunal Supremo Electoral que realmente cumpla lo que le manda la sentencia de la Sala de lo Constitucional. ¿Y en aquella ocasión cumplió o no cumplió? No cumplió. Si viviéramos en un Estado de Derecho, y yo aquí quisiera oír la opinión del doctor Tenorio también, si viviéramos en un Estado en el que las instituciones funcionan, la Fiscalía inmediatamente hubiera iniciado proceso contra los magistrados que resolvieron, porque ahí hubo un desacato de la sentencia. La Sala de lo Constitucional les dijo, vuelvan a la situación en que se encontraba antes de que llegaran a la Sala de lo Constitucional, es decir, inicia el procedimiento de cancelación, y lejos de eso, declaran inaplicables los artículos del Código Electoral y resucitan a los partidos políticos que habían muerto por la voluntad popular. Doctor, lo que dice la licenciada debería de proceder, la Fiscalía debería de iniciar un juicio contra estos magistrados. A estas alturas, miren, sinceramente no estoy seguro de esa parte. La opinión de María Silvia, no sé si no tuvieron tiempo, es decir, hay cuestiones fácticas, cuestiones de hecho que no podría evaluar en este momento. Doctor, prefiero cuando intervenga. Yo sí tengo una pregunta a lo que decía la licenciada, ¿existen algún elemento jurídico en el que ellos nuevamente se puedan amparar, y no hablo amparar en el término de corte, sino amparar en amplio, para evitar ser cancelados? Les vamos a dar ideas. Mire, quiero aclarar dos cosas. La sentencia de la Sala de lo Constitucional lo que resuelve es derogar o dejar sin efecto, es un efecto parecido a la derogatoria del decreto legislativo 586, como una consecuencia, y es más, utiliza esa palabra fuera del fallo, en la parte final del último considerando previo al fallo, manda a seguir el procedimiento de cancelación. El procedimiento de cancelación
es realmente un procedimiento que garantiza el debido proceso. Yo no sé si tendrán argumentos o no los tendrán. Aparentemente no los tienen, porque la causal de cancelación, que era no sacar el porcentaje mínimo que señalaba entonces el Código Electoral, es obvio que existió, lo relaciona a la sentencia de la sala y demás, pero el procedimiento se debe seguir para respetar precisamente el Estado de Derecho. No se pueden poner sanciones sin un procedimiento, sin concluir un proceso. En el campo penal, en el campo penal administrativo, en el campo político administrativo, en todo, tributario, etcétera. Siempre habrá que seguir un procedimiento previo a la sanción. La cancelación de la inscripción significa una verdadera sanción, que de acuerdo al fallo, que sí se refiere directamente a eso, fuera de la parte resolutiva, aparentemente no hay ninguna posibilidad de que los partidos puedan en ese procedimiento de cancelación desvirtuar un hecho evidente y notorio que está debidamente documentado, y que es que no obtuvieron los porcentajes mínimos requeridos en aquel entonces. Además, esta sentencia, quiero repetirlo, es una sentencia que no admite ningún recurso, es irrevisable, irrecurrible, es una sentencia final, la de la sala. Allá el Tribunal Supremo tendrá que seguir el procedimiento de cancelación y el fiscal puede iniciarlo, pero sí no me atrevería a decir que deba de procesar a los magistrados que estaban en ese entonces, porque creo que sería una expresión ligera de mi parte. Licenciada, para finalizar, los partidos políticos daban declaraciones ayer y decían que, bueno, igual, tal vez tengan que acatar este fallo y que pues van a conseguir lo que ahora requiere, que son 50,000 firmas para poder volver a inscribirse. ¿Qué opina usted al respecto? Fíjese que nada más quisiera regresar a lo que dije sobre la cuestión penal, que yo creo que eso debió haber ocurrido en aquel momento. Yo creo que en este momento eso ya no es posible. Yo creo que los partidos políticos en este momento deberían de actuar con sensatez y con respeto a la población salvadoreña y asumir con responsabilidad el cumplimiento de la sentencia. Pero también les conviene, porque no tienen tiempo para seguir el proceso de cancelación y volver a inscribirse. El tiempo corre y lo que mejor les conviene es empezar ya a recoger las firmas, porque no hay alternativa jurídica posible que le dé una medida de salvataje en este momento. Licenciada, le agradecemos muchísimo su participación en este programa. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Ana, ¿tú tenías otra pregunta para el doctor? Sí, doctor. Entonces, en este momento la pelota está en el TSE. Ese tribunal es el que tiene que ahora sí ser totalmente transparente. Este tribunal es el que tiene que evitar cometer quizás los vicios o errores o lo que pudo cometer el anterior. Fíjense que, mire, esto nos da la oportunidad para hacer un par de comentarios pequeños. El Código Electoral, que es un código jurídicamente bastante mal estructurado, dicho sea de paso, tiene un procedimiento de cancelación de inscripciones que señala una serie de pasos que deben darse. En primer lugar, el procedimiento de cancelación, que lo debería de iniciar en cuanto esté publicada la sentencia. Esta sentencia se publica como una ley, porque por eso es que dicen que se parece a una ley, a una derogatoria de ley, entre otras cosas. Entonces debería de, en cuanto sea posible, iniciar el procedimiento de cancelación, que implica, lo puede hacer de oficio, o lo puede hacer a petición del fiscal, o lo puede hacer a petición de un partido, etcétera. Ese procedimiento implica escuchar al fiscal, escuchar al partido que se va a cancelar, y luego viene la resolución que la dicta el Tribunal Supremo Electoral, máxima autoridad en materia electoral, por supuesto. Esa resolución todavía admite un recurso de revisión, o sea que puede ser un tanto largo. Pero no les conviene a los partidos. No, desde luego que no les conviene. A ellos lo que les convendría es que el procedimiento de cancelación fuese lo más expedito posible. Tiene otras consecuencias que yo creo que vale la pena mencionarlas acá. Yo las mencioné ayer en la radio de 102.9. Hay un artículo, el 157 en el Código Electoral, que les prohíbe a los partidos que van a ser cancelados, como es el caso PDC-PCN, les prohíbe utilizar su nombre, colores,
emblemas, símbolos, aún colocándolos en forma diferente por el periodo de un año. Pero eso lo pueden reformar.